Hola Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hay que recordar que el próximo domingo 27 de octubre, en algunos meses más, la ciudadanía está convocada a participar en un evento electoral que no es nada simple. Son 4 elecciones en una: alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores. Y según el diagnóstico que tiene el servicio electoral, que fue entregado hace algunas semanas atrás al Palacio de la Moneda, se complejizará bastante el escenario de participación para ese entonces debido a lo extensa que será la papeleta en varias ciudades de nuestro país. Anticipan filas, por supuesto, una jornada que va a ser extenuante para todos los chilenos, y es por eso que una de las propuestas que llegó hasta la mesa del Ejecutivo fue realizar una elección en 2 días, una propuesta que ha generado opiniones adversas y opiniones a favor, pero durante esta jornada puntualmente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se pronunció rechazando esta instancia, planteando que se podría dar un escenario de fraude, algo bastante delicado, Sabrina, considerando que las elecciones que se han realizado en nuestro país históricamente gozan de mucha legitimidad, y que de hecho en el año 2021, en plena pandemia, ya se realizó un evento electoral en 2 días y no hubo mayores complejidades en relación a la custodia de las urnas, que uno de los temas probablemente que más preocupan: la probidad, la transparencia, el hecho de que el voto se proteja en ambas jornadas. Y para ello, por supuesto, está el accionar de las Fuerzas Armadas. Así se garantizó al menos en ese año, pero se han generado dudas en los últimos días. El Partido Republicano, de hecho, también durante los últimos días ha generado una fuerte ofensiva en contra de esta iniciativa, y como te lo señalo, durante esta jornada la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dio duros cuestionamientos sobre una iniciativa legislativa que el gobierno busca impulsar a partir de la próxima semana. Te quiero invitar a que revisemos cuál fue la reflexión que realizó la alcaldesa de Providencia sobre este evento electoral que, de aprobarse, se realizaría el sábado 26 de octubre y el 27 de octubre, el domingo 27 de octubre de este año. ¿Qué le parece que las elecciones sean en 2 días? ¿O que se pueda aprobar? No me gusta para nada. ¿Por qué no? Por la posibilidad de fraude. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de una elección en 2 días. De verdad, muy malo. ¿Por qué no ponen más? Porque no ponen más establecimientos, más... Todos vamos a estar de acuerdo en eso. Pero 2 días de elecciones, la verdad es que el fraude es casi imposible de controlar. Ahora... Sí, Rodrigo, tú bien lo decías, declaraciones que han sido bastante polémicas. Sabemos que lo que ha pasado en otros países también, por ejemplo, cuando se habla de un cierto fraude, ¿no? Cuando uno tiene que ir a votar, que por supuesto complica bastante el escenario electoral. Ahora, también ha generado divisiones al interior de la misma derecha. De hecho, Luciano Cruzcoque de Bópoli señaló que no hay que desconfiar del ejército y tampoco del CERVEL, que ha funcionado bien en todas las elecciones que hemos visto. Pero también te quería preguntar si es que el gobierno se ha referido en torno a esta materia. Sí, Sabrina, hay respuesta por parte del gobierno, y respuesta que viene acompañada también por datos. Hay que recordar que el factor que complejiza este evento electoral tiene que ver con el voto obligatorio y, por supuesto, también la papeleta, que en muchas ocasiones va a tener, fíjate tú, cerca de 100 candidatos. O sea, es una definición que va a tomar la gente, que evidentemente va a tomar tiempo. Algunos calculan que por lo menos unos 5 minutos por voto es lo que se va a tardar este proceso, por lo cual, en caso de que el evento electoral se hiciera en un solo día, imagínate tú, las personas terminarían trabajando hasta cerca de las 11 de la noche, dicen algunos. Y otro tema importante por el cual no se podría realizar este evento electoral en un solo día es porque no existe la capacidad de infraestructura para sostener un evento electoral y duplicar los locales de votación, que hoy en día bordean los 3.000 aproximadamente. Imagínate que en 2021, sin voto obligatorio, votaron cerca de 6.000 personas, 6.400 personas para la elección de consejeros constitucionales en ese entonces. Hoy se estima que esa cifra se podría duplicar considerando el voto obligatorio, y evidentemente esta papeleta grande con 4 elecciones va a generar fuertes conflictos, atochamientos, filas, el malestar también de la ciudadanía, que por lo demás ha estado sometida a mucho estrés electoral durante los últimos años. O sea, prácticamente todos los años hemos tenido elecciones, y ese es un tema sumamente delicado también, considerando el ánimo con el que la ciudadanía va a participar de estos eventos democráticos. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que entregó el Ejecutivo durante esta jornada, que también fue una dura respuesta a los cuestionamientos que realizó la alcaldesa Evelyn Matei.
Es muy grave colocar en cuestión la transparencia del sistema electoral chileno. Desde el retorno a la democracia no hay ningún antecedente que le permita dar sustento a las preocupaciones de la alcaldesa Matei. El sistema electoral chileno es un sistema ejemplar, que da confianza, que es transparente, que es rápido, que es oportuno y que ya tiene experiencia en materia de procesos electorales que se han llevado en 2 días y no ha habido cuestión en materia de transparencia. Analizando distintas alternativas, se decidió acoger la propuesta del Servicio Electoral, presentando un proyecto de ley al respecto. Lamentamos que se genere un manto de duda respecto al sistema electoral chileno, que es ejemplar, más aún cuando ya hubo una experiencia exitosa que se implementó bajo el gobierno pasado de un diferente signo político. Ahora. Bueno, sí, ahí está el gobierno contestando de manera bastante tajante, ¿no? Las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que está en contra de estas elecciones en 2 días, pero también hay que recordar que en plena pandemia ya se realizó, funcionó de manera correcta y de hecho Evelyn Matei fue una de las que aconsejó, ¿no?, que se llevara a cabo la votación en 2 días. Si bien eso fue en pandemia, en un escenario bien distinto, también en su minuto sí hizo el análisis de hacer las votaciones en 2 días. Entonces también es bastante llamativo sus declaraciones hoy en día descartando esta situación. Lo que ocurre, Sabrina, es que en ese caso puntual, algunos alcaldes y alcaldesas estaban a favor de que se realizara la elección en 2 días, pero cerrando una determinada elección el sábado y otra determinada elección el día domingo. Aquí lo que de alguna forma genera incertidumbre es el hecho de que la urna durante la noche, o sea, del sábado para el domingo, sea custodiada y esta custodia sufra algún tipo de vulneración. Ahora, lo que llama la atención también en ese sentido es que se confía en las Fuerzas Armadas para labores que muchas veces tienen que ver con seguridad ciudadana, como hoy en día está en el debate, pero para algo tan sensible como la custodia de una urna democrática, por supuesto, con los votos de las personas, con sus preferencias electorales, al parecer ya esa seguridad no se confía tanto. O sea, hay muchos argumentos a favor y en contra de este proceso. Argumentos en contra también existen. Por ejemplo, el tema del comercio es algo que está en cuestionamiento, si es que el día sábado de esa elección podría eventualmente ser un feriado obligatorio. Los recursos que se van a requerir para levantar 2 días de elección, también un argumento en contra, por supuesto, la logística. Bueno, pero todo indica que la balanza se inclina hacia un proceso electoral de 2 días con mayor transparencia, seguridad y, por supuesto, que participe la mayor cantidad de gente. Incluso el presidente del Senado, el recién asumido presidente del Senado, el senador José García Ruminot, se mostró absolutamente a favor de impulsar esta iniciativa que el gobierno busca ingresar probablemente la próxima semana. Vamos a escuchar también esas palabras. Yo entiendo las inquietudes que despierta el que la elección municipal y regional se desarrolle en 2 días, pero también nos preocupa el que el día de la elección se formen colas interminables y que tengamos un gran descontento de las ciudadanas y de los ciudadanos. Ya votamos una vez en 2 días y también estaban los mismos temores. ¿Qué ocurre con las urnas en la noche? ¿Quién cuida las urnas en la noche? ¿Cómo nos aseguramos de que nadie meta votos en esas urnas? Finalmente se hizo y se hizo bien. Palabras entonces del nuevo presidente del Senado, Sabrina, que durante esta jornada tuvo una reunión protocolar con el presidente de la República y también con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para analizar el panorama legislativo de este nuevo mandato. Y hablando de la presidencia del Senado, que quedó en manos de la oposición, fíjate que ese fuerte quiebre que se dio en la Cámara Alta motivó ciertas reflexiones por parte de sectores del oficialismo que anticipan lo complejo que va a ser impulsar en este periodo legislativo reformas tan importantes como la de pensiones, el pacto fiscal, que por supuesto para el Ejecutivo son prioridad. Ya sin mayoría, por supuesto, no había mayoría para el oficialismo en un comienzo, pero ahora con esta construcción de una ofensiva fuerte de Chile Vamos, con demócratas, con amarillos, el panorama se complejiza mucho más y es por eso que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, planteó durante esta mañana que se debería convocar a la presión social, que se debería convocar
a las fuerzas, a las personas, a la movilización social, precisamente para respaldar estas reformas, convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal. Palabras polémicas que muchos asociaban a los tiempos del llamado estallido social, Sabrina, que recibieron muchas críticas, incluso al interior del propio oficialismo, y algunos respaldos por parte del Frente Amplio. Las palabras entonces del senador comunista Daniel Núñez, que se dan en medio de este clima bastante complejo para el gobierno y para el impulso de sus reformas. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que se dieron durante esta jornada en relación a estas palabras del senador comunista. Desconozco la incoherencia que desde el punto de vista democrático tendría que en nuestro país la gente se movilice. Hay un ejemplo inmediato. Vamos a descalificar y vamos a hacerle juicio a todos los que marcharon ayer defendiendo Huachipato. Ojo con no promocionar por desconocimiento manifestaciones de ignorancia que lo único que hacen es afectar, estrechar las expresiones que tiene un país democrático. Junto con los espacios de diálogo y de buscar acuerdo con la oposición, es fundamental que la ciudadanía pueda expresarse sobre las necesidades y las urgencias que tienen de mejorar las pensiones hoy en día y de contar con mayores recursos para invertir en seguridad, en salud y en aumentar la PGU. Solo si ponemos a las chilenas y chilenos por delante y les escuchamos, lograremos avanzar en esta materia. Bueno, esto, Rodrigo, no solo generó críticas por parte de la oposición, ¿no?, sino que de nuevo se notaron las dos almas al interior del mismo oficialismo, donde el Partido Comunista con el Frente Amplio, estamos escuchando también declaraciones del presidente de Revolución Democrática, de cierta forma hablando en la misma línea, mientras que, por ejemplo, el socialismo democrático han tomado distancia de estas declaraciones. Por supuesto que sí, han tomado distancia porque lo que se busca, al menos desde los sectores de la centro-izquierda, es buscar acuerdos, es intentar impulsar dentro de las condiciones adversas que existen hoy en día en el Congreso algunos mínimos comunes que consigan de alguna forma abordar ciertos aspectos de la reforma a las pensiones, también de lo que ocurre en materia de pacto fiscal, porque la tarea no es fácil en ese sentido y evidentemente también hay que tener cierta muñeca en el Congreso para poder tratar de abordar esos temas. Y desde el gobierno, Sabrina, también fueron sumamente duros, plantearon que la tarea es legislar y gobernar, no convocar a movilizaciones, no de alguna forma hacer este tipo de llamados. Ahora, hay que recordar de todas maneras que el Partido Comunista es una colectividad que en muchas ocasiones se le asocia, al menos con la figura de una colectividad con un pie en la moneda y la otra en los movimientos sociales. Y esa ha sido de alguna manera la identidad que han tenido a lo largo de este periodo también de gobierno del presidente Gabriel Boric, y cada cierto tiempo también han planteado la necesidad de movilizar a la ciudadanía para que apoye las reformas que impulsa el mandatario. Vamos a escuchar ahora a la oposición refiriéndose a las polémicas declaraciones del senador del PC, Daniel Núñez. El senador Núñez del Partido Comunista llama al gobierno a exacerbar la presión social, las protestas y a través de ello conseguir las reformas que no pueden conseguir democráticamente. El subsecretario Monsalve le contesta que eso no es tarea del gobierno. Las dos almas siguen apareciendo todos los días, entre los más refundacionales y aquellos que creen en la democracia. ¿Cuándo se va a separar el gobierno de Gabriel Boric de esa alma refundacional que no respeta la democracia? Es evidente que el principal partido de gobierno hoy día, que es el Partido Comunista, por presencia parlamentaria y por otras razones, sigue siempre la misma lógica, tener un pie en la moneda y otro pie en la oposición desde la calle, lo cual es una cosa bien curiosa. Le pedimos al presidente que en esto marque una línea muy nítida. Para nosotros no es una novedad, porque al Partido Comunista le encanta esta dinámica de estar con un pie en la moneda y con un pie en la oposición a la moneda, lo cual es bastante impresentable, pero nos tienen acostumbrados a una cosa como esa. Lo que es cierto, Sabrina, en relación a este tema, o al menos lo que se demuestra en base a las declaraciones del senador Núñez, es que evidentemente hay una minoría oficialista hoy en día en el Congreso, ahora que se consolida esta alianza entre Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, y es un factor a considerar, sobre todo pensando en que este también es un año electoral donde evidentemente el gobierno también de alguna forma tiene que sacar a lucir sus triunfos, tiene que impulsar sus reformas, y la oposición, por supuesto, también por su lado marcar cuáles son las
diferencias y también la orientación que le quieren dar a un eventual próximo gobierno. Así que son temas bien complejos. Para finalizar, te cuento que cerca de las 7:30 de esta tarde está estimado que aquí en el Palacio de la Moneda se realice un anuncio en materia de la política nacional del litio. Otro tema que vamos a estar siguiendo sumamente de cerca y que forma parte también de la agenda de reactivación económica del gobierno. Es uno de los proyectos más ambiciosos por parte de la administración del presidente Gabriel Boric y nos han planteado que van a haber algunos anuncios importantes durante esta jornada.